Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Amigos, ¿qué tal? Donde quiera que estén, de las universidades del Ecuador, a nombre de la RUE, la Red de Radios Universitarias del Ecuador, les saluda Efraín Luna y me acompaña en esta programación Selenia Larena. Selenia, ¿cómo está? Bienvenida. Efraín, mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos vean ahora mismo. Un gusto estar en una nueva entrega de este programa. Así es, y estamos dando la bienvenida a las universidades que nos acompañan cada semana aquí. La Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Estatal de Milagro, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Central del Ecuador, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Universidad de Cuenca, Universidad Técnica del Norte, la Escuela Superior Politécnica del Ejército, la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social Flaxo, la Universidad de las Américas, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar. Estas son las emisoras de las universidades que se unen cada semana para compartir con ustedes nuestro programa. Selenia. Gracias, Efraín. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la profesora Perla Olivia Rodríguez, que se conecta desde México, desde la UNAM de México, para acompañarnos en esta entrevista sobre el tema de la archivística en las universidades en tiempos de pandemia, Efraín. Si me permite, así es, muy importante. Bienvenida a Perla, que se dignó en atendernos de esta invitación. Perla. No, al contrario, realmente estoy muy contenta de participar en este programa. Muchas gracias por la invitación, Selenia, Efraín. Yo les estoy hablando desde la Ciudad de México. Realmente es un gusto participar y ser escuchada y vista por colegas de Ecuador y compartir temas de interés que tienen que ver precisamente con la archivística. Y para conocer quién es nuestra invitada del día de hoy, voy a dar paso a Selenia, que tiene un pequeño resumen de lo importante de su trayectoria académica. Selenia. Gracias, Efraín. Perla Olivia Rodríguez Recendis es investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, coordina la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2019 que otorga la UNAM. Fue subdirectora de producción en Radio Educación y coordinó el laboratorio de experimentación artística sonora. Coordinó el Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales en 2001 y esta actividad la realiza hasta el 2013. A partir del 2015 organiza el Congreso Internacional de Archivos Digitales organizado en la UNAM. Coordinó el equipo que fundó la Fonoteca Nacional de México y en esta institución fue directora de promoción y difusión del sonido de 2008 a 2013. Es autora de 4 libros de autoría individual y de 16 artículos de investigación científica. Ha coordinado 16 libros colectivos, participado en la traducción de 2 obras y escrito 32 capítulos para diversos libros. Asimismo, ha producido materiales radiofónicos y participado en la realización del programa de televisión educativos y culturales.
hemos hecho un resumen muy breve de toda su gran trayectoria. Olivia, qué gusto tenerla con esa gran trayectoria. Y justamente tenemos nuestra primera pregunta desde la ciudad capital. Estamos desde... ¿Dónde estás tú en este momento, Selenia? Estamos aquí en Quito, así es que es un gusto estar en Quito, Guayaquil y México. Sí, 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 claro que sí, es un gusto y un honor, realmente estoy muy honrada. Perla, la hemos invitado para conocer cómo están las universidades en Latinoamérica encarando el archivo de sus repositorios, especialmente los de audio y video. Bueno, pues este tema es muy importante porque precisamente en las universidades, derivado de la inserción de la tecnología digital, sabemos que día a día se generan contenidos, ¿sí? Es decir, como parte de nuestra razón de ser, que es la divulgación científica, se generan conferencias, seminarios, ¿verdad? Congresos como el que organizaremos con la Universidad Andina, y muchas veces estos materiales únicos, inéditos, pues no encuentran dónde conservarse debido a que en algunas ocasiones carecemos todavía de archivos digitales como herramientas para preservar este tipo de materiales. Entonces, yo te diría para responder a esta pregunta que las universidades tienen precisamente en este momento la alta responsabilidad de preservar esta gran cantidad de contenidos sonoros y audiovisuales, resultado de su trabajo científico, de su trabajo académico, y que en consecuencia necesitamos construir precisamente estos archivos digitales. También quisiera señalar que uno de los ámbitos donde más hemos trabajado en los últimos años, y la UNAM es una muestra de ello, es en la creación de repositorios para albergar toda la producción científica, llámese artículos de investigación, ¿verdad? Publicaciones periódicas, y se han dado pasos decididos precisamente para preservar, pero también para dar en acceso abierto este conocimiento. Esta tarea es fundamental. Ahora nos falta fortalecer precisamente la salvaguarda de este tipo de contenidos que desde que las tecnologías digitales están a nuestro alcance, pues se generan con mayor profundidad, y además, bueno, en el contexto de la pandemia, ustedes mejor que nadie sabe, como académicos hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo en línea. Y se ha generado una cantidad impresionante de contenidos que no se habían generado en otro tiempo. Por lo tanto, pues bueno, las universidades tenemos ese gran desafío de preservar esta parte de nuestro patrimonio que se genera en este tipo de instituciones. Olivia, entrando a lo que tiene que ver con esto de la importancia de archivar lo que es la esencia de la universidad. Y voy a un poco a tiempos remotos. Lo que las universidades hacían algunas veces es tener más fotos del rector, del vicerrector o de algún evento, o tal vez del grupo de graduados, y nada más. No daban importancia a esa tarea en audio que había muy buena, posiblemente de conferencias, charlas, o de videos ahora que ya está mucho más de moda, ¿no? Hace más o menos unos 20 años atrás empezó la era del video, pero nunca se dio la importancia. ¿Cómo se debe o qué se tiene de conocimiento de este valor importante de la archivología o archivar esos videos digitales ahora en esta época a nivel de las universidades en general? Bueno, Efraín, has hecho una pregunta realmente significativa, porque en efecto, como bien lo señalas, ya existen grabaciones en soportes analógicos, es decir, sabemos que existen en algunas facultades o centros de investigación materiales que han sido grabados que son, por una parte, resultado de la divulgación científica, que pueden ser videocassettes o cassettes de audio, ¿verdad? Y que no se han digitalizado, es decir, cuyo contenido sigue estando en el soporte analógico
y que hoy sabemos que para poder garantizar la permanencia de este contenido es necesario digitalizarlo y con ello, por supuesto, tener el primer paso justo para la preservación a largo plazo a través de un archivo digital. Por otra parte, como lo comentaba al inicio de este diálogo, se están generando contenidos de origen digital cotidianamente como resultado de la investigación, de la divulgación de la ciencia, pero también, y eso no lo podemos dejar de lado, en nuestras universidades se hace trabajo de campo. Y hay muchas disciplinas en donde yo misma como investigadora salimos a campo y hacemos grabaciones precisamente que son únicas. En el caso de México, por ejemplo, y seguramente en Ecuador también debe de suceder, las grabaciones de los pueblos originarios. Esos son documentos únicos. Los investigadores utilizamos estos materiales para nuestros artículos de investigación, para nuestras publicaciones, para nuestros libros, pero también tenemos que tener conciencia que estamos generando un tipo de documento y tenemos que usar y crear herramientas para preservar este tipo de materiales junto con los otros materiales de divulgación de nuestro trabajo científico cotidiano. ¿Esto qué significa, Efraín? Pues en efecto, tenemos que cambiar esa idea de que la memoria patrimonial de nuestras universidades solamente corresponde a los documentos o a las fotografías. Realmente estamos creando día a día, de hecho este programa es una muestra de ello, documentos digitales en una amplia gama de lenguajes. Yo diría que además los contenidos que se producen en la universidad son altamente especializados, tienen usos educativos, culturales, artísticos, pero son contenidos que difícilmente vamos a encontrar en otro medio. De ahí la importancia, son documentos que incluso narran la historia contemporánea y desde la perspectiva de nuestros profesores, de nuestros científicos, podemos conocer qué es lo que está pasando en este momento en la sociedad. Entonces, diría, para concluir esta respuesta, que tenemos que mirar precisamente a la importancia que tienen estos materiales y realizar acciones muy contundentes de preservación. Y justo esas acciones contundentes que están en manos de las universidades, Perla, ¿tienen ustedes datos de cómo está actualmente manejando, sobre todo en nuestro continente latinoamericano, cómo las universidades han podido manejar este salto que han tenido que dar a este tipo de repositorios y audiovisuales, multimedia? Y sobre todo ahora en la pandemia, yo supongo que como a casi todo el planeta, el confinamiento y el volver de lo presencial a lo virtual nos llevó a reinventarnos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo las universidades están enfrentando este gran salto digital, Perla? Bueno, en efecto, lo has señalado perfectamente. Durante la pandemia hemos generado una gran cantidad de contenidos sonoros y audiovisuales de origen digital. Lastimosamente, pues la pandemia nos llevó a reaccionar favorablemente para utilizar las tecnologías digitales y continuar con nuestras actividades, dando clase, investigando, pero la preservación es todavía un reto, Selenia. Yo te diría que nosotros estamos lastimosamente depositando muchas de las grabaciones en plataformas que son comerciales o cuyos derechos de autor de nuestras grabaciones los estamos cediendo, precisamente porque no estábamos preparados, no sabíamos que íbamos a tener que afrontar una situación tan difícil. Esto no significa que no tengamos que detenernos en el camino y justo aprovechar las mejores prácticas para seguir produciendo contenidos, porque yo diría, Selenia, que realmente las universidades han hecho realidad el acceso abierto a través de estas tecnologías que facilitan el intercambio de conocimientos, el escuchar a profesores de diferentes disciplinas,
el poder precisamente ofrecer la educación a todos los sectores de la población que puedan tener acceso a Internet. Pero entonces ahora el paso es situarnos en cómo conservar a largo plazo en formatos de preservación, con metadatos básicos y en archivos digitales que pertenezcan a nuestras universidades estos contenidos. No es un paso complejo, pero pienso que ya hemos dado las primeras acciones de creación de los repositorios que mencionaba con antelación. Entonces ahora necesitamos justo ubicarnos, sentarnos y tratar de usar esas tecnologías para crear estos archivos digitales que yo te diría son archivos multimedios. Realmente estamos entrando a una situación, a un momento muy interesante porque las fronteras que dividen a los diferentes tipos de documentos se están borrando en el ambiente digital. La narrativa transmedia justo es eso. Es una narrativa que se construye con diferentes lenguajes y donde esos dominios o esas fronteras que nos dividían se están desdibujando. Entonces tenemos que construir esos archivos digitales y seguir creando contenidos, porque algo que es maravilloso de las universidades, y lo quiero destacar, es que en este momento los contenidos de diferentes disciplinas, de diferentes alcances, de diferentes temas de interés, pueden ser consultados por la gente. Tenemos que decirle evidentemente dónde, ¿verdad? Dónde buscar, pero quien quiere tener educación tiene esa gran posibilidad. Perdón que le corte, sería una forma de democratizar la parte visual o la parte archivista de una universidad, que la gente pueda entrar a eso. Al menos eso es lo que yo infiero de su contestación. Pero voy a entrar a otro detalle y como experta me gustaría que me diga, las universidades también posiblemente estamos cometiendo errores sobre dónde archivar. Porque como usted decía, de repente buscamos una plataforma comercial en la nube, de repente esa no tiene toda la seguridad del caso y puede ser que todo un gran acervo de audio y video se pueda perder y perderse para siempre. ¿Cuál es la forma más correcta? ¿Qué nos puede decir una experta de cómo archivar esta historia, esta memoria de la historia que construimos todos los días en las universidades? Bueno, el primer paso precisamente es reconocer que estamos generando un patrimonio, que día a día con estas grabaciones estamos generando documentos únicos. Muchas veces estos documentos son inéditos y necesitamos establecer estrategias de preservación digital a largo plazo. ¿Qué significa esto? Significa que requerimos tecnología, hardware, software, necesitamos una serie de procesos documentales que se tienen que instaurar para precisamente desarrollar, para poner en práctica el ciclo de vida digital. Y para ello, una de las herramientas contundentes es la idea del archivo digital. El archivo, como esta gran construcción social, que no solamente se refiere a un espacio o a una institución o a una tecnología, es una construcción social que va relacionada con todos estos conceptos que he mencionado, que está basada en una serie de políticas claramente establecidas y que nos tienen que llevar precisamente a diseñar qué materiales voy a copiar, a conservar y a procurar su acceso, en dónde los voy a conservar, con qué gestores digitales los voy a manejar, cuál es el almacenamiento digital. En efecto, las plataformas comerciales no son la opción porque se ceden los derechos. Y la universidad tiene los derechos patrimoniales de todas las conferencias que generamos los investigadores, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros derechos morales y los vamos a seguir teniendo, pero en esta vocación de preservación es importante generar plataformas donde tengamos un archivo madre
y al menos, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, 3 copias, ¿verdad? En soportes diferentes y además, idealmente tendría que estar un sistema de almacenamiento a varios kilómetros de distancia de donde tenemos el almacenamiento central. Vamos a seguir hablando de esto, y perdón que le interrumpa, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa que hacemos justamente al minuto 20 en este programa de 60 minutos. Vamos a hacer un corte pidiéndole un permisito a Selena y a Olivia que está con nosotros y volvemos luego de la pausa. Estamos con Perla Olivia Rodríguez, experta en preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales. Ella es investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Perla, hay un tema muy importante que antes del corte usted mencionaba y es cómo las universidades han tenido que enfrentar este momento muy difícil de buscar todos estos protocolos, pero sobre todo de estas plataformas. Usted sabe, siempre las universidades atraviesan problemas de financiamiento, ¿no? Y la preservación de estos archivos y su puesta en línea implica también un gran reto para las universidades. Usted además es miembro y coordina una red de universidades iberoamericanas de archivos sonoros y audiovisuales. ¿Cómo ustedes están apoyando estos procesos en las universidades? Y en este momento ya al fin o post pandemia podríamos llamarlo, de tal forma que toda esta red de investigadores pueda de alguna forma, y a través de esta red que usted coordina, pueda de alguna forma indicarnos cómo están enfrentando estos grandes desafíos en este tiempo. Pues muchas gracias por esta pregunta, porque en efecto la preservación digital es un desafío. Es muy difícil preservar porque, como bien lo mencionabas al inicio de tu intervención, requerimos recursos económicos, tecnología de punta, personal capacitado, claridad en cuanto a procesos documentales, pero ante todo, comprender que la preservación digital no es algo dado, no es algo que si tienes un recurso lo puedes resolver para siempre, no. La preservación digital es una tarea continua. Frente a la magnitud de lo que representa la preservación digital, el trabajo de las redes de investigación es fundamental. De hecho, desde 2019 creamos esta red, la RITASA, en la cual yo estoy muy contenta de que participa la Universidad Andina, la coordina la UNAM, y es una red que acopia a 9 universidades de Iberoamérica, y donde lo que nosotros hemos hecho son tareas muy puntuales. Primero, nosotros hicimos un diagnóstico porque no hay datos, en realidad no hay datos duros para saber qué materiales existen y cuáles se han digitalizado. Ahí están ya los resultados que fueron publicados por la Universidad Andina el año pasado, donde ya tenemos indicadores muy puntuales del riesgo de pérdida de este patrimonio y de la necesidad de hacer acciones concretas. Otra actividad que hemos realizado muy puntualmente es desde 2019, cada mes,
el último martes de cada mes realizamos un webinar que aborda temas de preservación analógica primero, porque necesitamos un paso de impulso todavía para identificar los problemas que tenemos en nuestros archivos analógicos, y a partir ya de este año todo es preservación digital, porque necesitamos empoderar a los archivistas en temas de preservación, concretamente de preservación digital. Así que cada mes tenemos a archivistas más o menos de 25 países. La verdad es que ha sido muy impresionante la participación de los archivistas, de los académicos y de los investigadores. Y se está construyendo una comunidad que empieza a hablar el lenguaje de la preservación digital. Es decir, necesitamos poner en la mesa conceptos, términos, procesos en común para poder hacer propuestas de solución. Y también la RITDASA pues presenta y organiza eventos como el que estamos a punto de llevar a cabo en la Universidad Andina, que es la sede del cuarto Congreso Internacional de Archivos Digitales, que este año hemos decidido que el tema sea el cambio climático y la preservación digital. Entonces, este tipo de eventos son impulsados gracias al trabajo colegiado de toda la red, de todos los investigadores de España, de Puerto Rico. Tenemos colegas que están en Perú, también en Chile, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, en Ecuador está el doctor Mateo Manfredi, que coordina todo el trabajo colegiado en Ecuador y que ha tenido también un trabajo sumamente destacado en este sentido. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y el año que entra, pues vamos a hablar de las políticas públicas, ¿sí? Es decir, tenemos que poner el blanco y el negro de cómo están nuestros archivos, porque la única forma de avanzar es tener datos duros y tratar de incidir en que se generen instrumentos jurídicos y políticos que protejan a este patrimonio que está en alto riesgo. Olivia, yo tengo una consulta y perdón que tal vez sea tan primario con las preguntas, pero quiero apegarme un poco a la idiosincrasia de repente del latinoamericano, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos anteriormente? Dábamos a alguien que archívame esto como una especie de una cuestión mecánica, archívame lo de acá, lo de allá, acá, cuando realmente la necesidad de formar parte de esta labor es de un experto como usted, por ejemplo. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque hay que capacitarse para lo que podría alguien decir simplemente archivar cosas. Cuénteme esto porque es importante, y dentro de la nomenclatura de títulos se habla de la archivología como parte de una profesión que debemos inclusive valorarla, doctora. Pues es que realmente has descrito el rol tradicional del archivista, ¿verdad? Yo te hablaré, por ejemplo, de la radio. En la radio, en los archivos de radio, generalmente se designaba a personas que no eran aptas o no querían participar o no en otros procesos de la producción. Era el espacio menos visible de una radiodifusora. Sin embargo, hoy sabemos que el archivo es el corazón. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitamos son contenidos digitales. El archivista es el profesional de la información que no solamente salvaguarda, no solamente es el guardián del patrimonio como poéticamente lo podemos denominar, que en efecto así es quien muchas veces defiende a capa y espada que no se destruyan los archivos, pero también es el dador de vida, es la persona que a través de un alto conocimiento en los procesos documentales, que cuenta con una actualización en materia de tecnología y que además genera valor en el archivo con propuestas creativas y originales, porque se liga justo con esta idea de curaduría, es decir, la curaduría que siempre la asociamos con el trabajo artístico en nuestros archivos precisamente tiene un rol fundamental porque forma parte del ciclo de vida digital. Entonces, esa idea del archivista que teníamos hasta el siglo pasado ha cambiado.
es un profesional de la información que tiene cabida en prácticamente todas las instituciones generan su memoria, ¿verdad? Y en especial, yo diría, en aquellas instituciones que generan contenidos radiofónicos, televisivos, ¿verdad? En las universidades, en las instituciones públicas, y tienen una importancia incluso de futuro. Para mí, los archivistas son una figura esencial para entendernos a partir del presente, para construir el futuro y resguardar el pasado. Es que yo he escuchado términos como esto, y no sé si en algún momento también usted dice, mira, necesito un trabajo, ponme aunque sea a archivar cosas. O sea, es como que fuera ya lo último de las actividades que se realiza, cuando realmente se necesita toda una preparación desde la parte de cómo organizar, porque si tenemos muchas cosas, cómo buscar, cómo encontrar rápido eso, porque no es solamente cuestión de irlo amontonando, por llamarlo de alguna forma, en un sitio, sino más bien dar esa facilidad para poder obtener rápido lo que buscamos también, doctora, supongo. Es que en efecto, Efraín, lo has dicho de manera muy clara y así es, ¿no? Todavía subsiste en algunos casos esta falta de visión de lo que debe ser un archivista. Sin embargo, yo te diría que en América Latina está poco a poco cobrando relevancia. A mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, todo el trabajo que están haciendo ustedes en la Universidad Andina, con la maestría, mismo en Uruguay. Está también impulsándose una maestría a cargo de la doctora Mónica Marona, donde ya el tema de los archivos está incluido, por supuesto. En Puerto Rico, la doctora Mirarza González también está desarrollando trabajos académicos en la Universidad de Puerto Rico. En la UNAM tenemos un seminario de preservación digital que no existía y que de hecho empezamos a trabajar en el año 2013. Entonces, es un ámbito nuevo, sí es cierto, es un ámbito nuevo, es un ámbito que tenemos que ir construyendo y es un ámbito donde nuestros alumnos tienen que entender que pueden tener una visión de futuro muy rica, muy activa, que es un perfil profesional con muchas posibilidades siempre y cuando tengan una formación académica sólida, una disposición de adaptación al cambio, porque eso es, la preservación digital es eso, adaptación al cambio, la necesidad de conocimiento de nuevas tecnologías y de puesta en marcha de procesos precisamente para procurar la preservación a largo plazo y, por supuesto, la idea de buscar darle valor al archivo. Sí, Perla, pero también un punto muy importante y es que nuestra juventud o los universitarios se inclinen a seguir carreras de este tipo. Que lo que sucede ahora es que las carreras que se buscan son más tecnológicas, de administración de empresas, de marketing, y como ciencias como la que tú nos mencionas ahora de la archivística no es necesariamente la prioridad. Y efectivamente necesitamos profesionales que estén manejando estos archivos. Probablemente, Selenia, es que hay ciertas ideas preconcebidas, como bien lo mencionaba el doctor anteriormente, Efraín, que pensamos en archivística y tenemos una serie de ideas que no son las que corresponden a la realidad. El mismo término pues te alude a tareas repetitivas, en algún momento tediosas, que pudieran ser, que a lo mejor la gente que no sabe lo que es el maravilloso mundo de los archivos, o los jóvenes que no han estado nunca trabajando en un archivo, podrían tener esta idea errónea. Pero en realidad tiene una amplia gama de posibilidades. Y yo creo también firmemente que no es una disciplina que se forma solo con el conocimiento que proviene de la archivística tradicional. Es necesariamente una formación que convoca a otras disciplinas, es decir, multi e interdisciplinaria. Un archivista, como lo mencionaba con antelación, tiene necesariamente
que poder conocer diferentes tecnologías, ¿verdad? Tiene que manejar diferentes idiomas, tiene que tener una amplia cultura. Y en el ámbito digital, el tema no es tan evidente, no es tan evidente y se requiere realmente, sí, de un trabajo muy sistemático y también de mucha visión de futuro. Yo les diría a los alumnos, por ejemplo, que quieren estudiar archivística, sobre todo para especializarse en preservación digital, que nunca se van a aburrir, porque siempre van a tenerse que estar actualizando. Siempre, siempre. Verla. Y también va del otro lado, ¿no? Que las universidades ofrezcan esa carrera, porque no es solamente de los estudiantes al momento de escoger, también es las universidades que, claro, se ven en la necesidad, y volvemos al triste tema presupuestario, que buscan carreras que puedan tener un ingreso a la universidad también para sobrevivir, ¿no es cierto? Así es que también va de la mano esto, que las universidades también puedan ofrecer. Yo no sé si ustedes en la red tienen información de en nuestros países latinoamericanos cuántas universidades están ofreciendo esto como carrera. Yo creería que muy pocas. No sé si es solo una percepción, pero... Pues mira, yo no te podría dar el dato duro de cuántas universidades de la red tienen la carrera de archivística. Sí te diría que prácticamente, bueno, de los 9 países que forman parte de la red, pues todos nosotros de alguna manera trabajamos en el tema de los archivos. Lo interesante de esto es que, en efecto, desde que se creó la red, el tema de los archivos sonoros y audiovisuales se ha incorporado de forma concreta y decisiva. ¿Qué significa esto? Que a la idea tradicional de la archivística en papel se está sumando otra perspectiva que tiene que ver con el trabajo de archivos en radio, en televisión, en centros de investigación, materiales de instituciones públicas. Y eso es muy interesante porque cuando hablamos de este tipo de archivos, hablamos de temas de actualidad. Trabajar en un archivo sonoro es hablar de temas de actualidad, estar cotidianamente escuchando o viendo precisamente contenidos contemporáneos. Qué importante es esto que estamos hablando, aunque de repente lo tengamos muy atrás de todo lo que significan las carreras universitarias, porque como decía Selenia, no precisamente es una oferta que estamos dando a algunas universidades, porque no vemos como esa una gran labor. Pero usted hablaba de esta necesidad de conocer de todo para archivar cosas, y por supuesto me imagino que, por ejemplo, no solamente vamos a archivar cosas que nos gustan, porque también podría ser que sea cuestiones de ingeniería, de telemática, de medicina, de agricultura, y obviamente todo eso debe tener una idea inclusive para organizar. En ese sentido, si es tan amplio el aspecto, ¿qué es lo que hay que estudiar como para poder seguir eso, mi querida doctora? ¿O cómo buscan que eso de ahí se vuelva un poco más holístico y poder entender todo esto que queremos digitalizar y archivar? Bueno, has hecho una pregunta que responderé desde la perspectiva de los archivos sonoros y audiovisuales, y te confiero toda la razón. En efecto, dada la diversidad de contenidos que se resguardan en todos los archivos sonoros, es cierto que un archivista no puede ser especialista, por ejemplo, en música mexicana de concierto, grabaciones de campo de pueblos originarios, ¿verdad? O en programas, simplemente en programas de televisión de partidos de fútbol, por decirlo, ¿no? Son temáticas totalmente diferentes. Así es, claro. Es que el archivista tiene que contar con los conocimientos y desarrollar las habilidades para poder identificar, ¿verdad?, estos materiales, documentarlos correctamente, saber y conocer qué formatos deben de tener estos materiales y determinar en conjunto con todo el archivo si requieren una catalogación más profunda, precisamente de un segundo nivel, por ejemplo, para un tratamiento posterior. Pero también es cierto
que es importante decir que en este momento estamos trabajando con objetos digitales, es decir, tanto los que se han digitalizado, por supuesto, que estaban en soportes analógicos, como los que se están generando de origen digital, y ya se están haciendo pruebas para la recuperación de estos contenidos a través de tecnologías como la inteligencia artificial. No significa esto que sea un camino fácil o que nos venga a resolver porque todos los problemas derivados justo de la falta de equipo o de personal o de recursos económicos para poder hacer catalogaciones profundas o de segundo nivel. Pero sí significa que tenemos que tener conciencia de que al trabajar con objetos digitales tenemos que conocer cómo se están desarrollando una serie de tecnologías para la recuperación de contenidos. Y he mencionado una de estas tecnologías. Doctora, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente, nos obliga el tiempo, han pasado ya 20 minutos. Regresamos enseguida más y seguimos hablando con nuestra invitada del día de hoy, Perla Rodríguez, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Ya regresamos, queridos amigos, sigan con nosotros. Bien. Perla, hace unos momentos usted nos mencionaba sobre un congreso internacional que se realizará a mediados de noviembre de archivos digitales, cambio climático y preservación digital sonora y audiovisual. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta de la comunidad científica y de los profesionales de archivos para participar en esta iniciativa? ¿Qué ponencias se presentarán? ¿Qué invitados tendrán? ¿Qué universidades estarán participando? Perla. Pues gracias por esta pregunta, porque es la oportunidad de invitarles precisamente para que del 10 al 13 de noviembre nos acompañen en el 4º Congreso Internacional de Archivos Digitales, Cambio Climático y Preservación Digital Sonora y Audiovisual, que organiza la Universidad Andina y la Universidad Nacional Autónoma de México con la RIPTASA, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Esta es una invitación porque queremos que nos acompañe para escuchar estos temas que realmente son muy novedosos, no solo en América Latina, realmente es un tema muy novedoso tratar de entender, digamos que de manera paradójica, porque ese sería el término, cómo necesitamos la tecnología para garantizar la permanencia de los objetos sonoros y audiovisuales, pero también al mismo tiempo debemos tener conciencia que se generan sistemáticamente desechos tecnológicos, basura tecnológica, porque entran en desuso estas tecnologías. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta tecnología que ya no usamos? La tecnología que decidimos utilizar para la preservación digital está pensada para el largo plazo. Estamos considerando eso. Hay planes de cooperación entre nuestros archivos para no comprar un sistema de gestión y almacenamiento masivo digital para cada institución. Al contrario, para compartir precisamente gastos
e infraestructura y fortificarla? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Además, la tecnología digital, como también la tecnología que se usa para la preservación analógica, requiere ininterrumpidamente de energía. Simplemente, las búsquedas que hacemos en Internet o para conectarse a nuestros archivos tienen a su vez que buscar o que conectarse a diferentes servidores. Entonces, hay una huella que estamos dejando precisamente, y como archivistas tenemos que sacar el tema a reflexión. Por ello hemos invitado, la verdad estoy muy contenta porque es un congreso internacional como el que organizamos desde 2015, donde tenemos especialistas en la materia. Tenemos a la doctora Nadia Balašković de la Academia de Ciencias de Austria. Ella es una de las especialistas y de las investigadoras que han trabajado y que trabajan en archivos analógicos y está desarrollando tecnología de punta, también pensando en aminorar el impacto sobre el medio ambiente. Tenemos también la doctora Linda Tadic de Estados Unidos, que ella como investigadora también es la primera que yo escuché en una conferencia internacional hablar sobre la basura tecnológica. ¿Dónde están esos desechos de los materiales una vez que han sido digitalizados y qué efectos están causando en la salud? Ella fue la primera en dimensionar qué implica tener un sistema de almacenamiento masivo digital, cuánto implica en términos de gasto energético. Entonces, vamos a tener, digamos, a dos de las grandes especialistas en la materia. Tendremos también una reflexión desde las humanidades. Estará un artista sonoro colombiano que ha trabajado mucho el tema de los sonidos en riesgo de desaparición derivados del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es decir, esas sonoridades que nosotros hemos escuchado están cambiando. Sabemos que el sonido es resultado de la vida, del movimiento, pero también sabemos que hay sonidos que se están extinguiendo y no porque sean que nosotros queramos, sino porque están desapareciendo ciertas especies en la naturaleza, porque están cambiando los ecosistemas, porque se están secando los ríos. Entonces tenemos como archivistas que tener también una posición frente a estos fenómenos tan apremiantes. Tendremos mesas donde contaremos con la presencia, por supuesto, de expertos de Ecuador, de México, de Italia, de Cuba. Realmente es un congreso internacional. Tenemos gente de Puerto Rico también, de Honduras, que nos van a hablar, por ejemplo, cómo impacta a los archivos el cambio climático, concretamente a partir de los huracanes que ellos viven cada año. Eso ya es un punto real que padecen estos archivos. Contaremos, por supuesto, también con expertos de Brasil, también expertos de Reino Unido que están trabajando el tema. Contaremos con la participación de colegas de Colombia que también están participando en este congreso. Costa Rica, realmente es muy vasta la participación de las nacionalidades. ¿Este congreso para la audiencia que nos está ahora escuchando es gratuito? ¿Cómo hace la gente para participar, Perla? Es gratuito, gracias precisamente a la Universidad Andina que auspicia y hace posible este congreso, y a la UNAM en acceso abierto. Eso realmente es algo maravilloso. Es que la universidad es el único espacio donde podemos hacer que este tipo de contenidos sean abiertos, de acceso abierto. Solo las personas que quieran una constancia tendrán que pagar una cuota mínima para que se les extienda un certificado. Pero pueden escuchar y aprender y precisamente estar a la vanguardia de las discusiones que hay a nivel mundial en este congreso que organizamos, y que quiero mencionar que el coordinador del congreso es el doctor Matteo Manfredi, la doctora Antonella Borganzone
de la Universidad degli Stranieri en Italia y su servidora. Y hemos conjuntado ahora sí que nuestra sapiencia, sobre todo nuestro esfuerzo, ¿verdad?, para poder traer a América Latina contenidos de este tipo. No te escucho. Sí, decía que bien, seguro nos hará llegar la dirección para pasarla tal vez en este programa o el link donde inscribirnos para poder participar justamente de este congreso. Y eso lo vamos a dejar ahí pendiente para nuestra audiencia. Doctora, yo no quiero dejar de preguntarle, ya nos queda poquitos minutos para terminar, pero esto de relacionar la archivología con el cambio climático es algo que nos ha dejado pensando a muchos que de repente no tenemos o no relacionamos qué tiene que ver lo uno con lo otro. Aunque al parecer, desde mi punto de vista, de alguna manera los archivos cada vez se están haciendo más pequeños, es decir, en pequeños espacios se archiva más. Pero esto es bueno o malo para el cambio climático. Me imagino que ya habrá algunas posturas, no sé si usted tenga la suya, respecto a qué es lo mejor, lo analógico o lo digital. No sé, ¿hay alguna postura antes de terminar este programa, doctora? Bueno, es que nosotros estamos en un ecosistema digital y nuestros archivos están construidos con tecnología digital para conservar contenidos de todo tipo, textuales, sonoros, audiovisuales. Pero tenemos que reconocer que estamos impactando precisamente por lo que decía, solo señalo dos razones: la basura tecnológica y el gasto continuo de energía. Ahora, no sé, aunque quisiéramos, no podemos revertir, no podemos regresar a las grabaciones en cintas de carrete abierto o a los cassettes, o a los videos Betacam, las primeras generaciones o a Lumatic, no. Entonces tenemos que crear estrategias que aminoren el impacto. Primero, reconocer que hay un impacto, aminorar el impacto y emprender acciones ecológicas. Esa es mi postura. No podemos desentendernos porque, pues sí, nosotros trabajamos en la preservación digital y podría ser un contrasentido, pero sería negar precisamente uno de los grandes problemas que en este momento se están generando. Los centros de datos afectan también en la generación de CO2, de dióxido de carbono, y por supuesto dejan su huella en el impacto de nuestro medio ambiente. Nosotros somos archivos digitales, somos una modalidad de centros de datos porque tenemos objetos digitales, datos digitales, y necesitamos tener también una perspectiva ecológica. Y mi posición sería esa: conocer el problema, proponer alternativas y, por supuesto, tratar de encararlas. Muy importante lo que nos acaba de decir. Y bueno, para este par de minutos que nos queda, Selenia, sí nos gustaría que nos recuerdes las fechas específicas para la gente que esté interesada en este congreso, para que puedan participar y obviamente podamos disfrutar de esto que es diferente. No es muy común la archivología dentro como una parte de una profesión, ya lo hemos dicho ampliamente en este espacio, pero qué importancia que tiene para, sobre todo, el patrimonio de esta historia que vamos creando todos los días. Selene. Gracias, Efraín. Como nos menciona Perla, esta actividad va a realizarse del 10 al 13 de noviembre y a toda nuestra audiencia universitaria, esta actividad va a ser a través de plataforma virtual, es decir, totalmente en línea, sin costo, y pueden inscribirse en la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es www.uasb.edu.es. Del 10 al 13 de noviembre será en jornada completa, 3 días intensos con todos los expositores que nos ha mencionado hoy, el día de hoy, Perla. Yo voy a pedir permiso en el trabajo para poder estar ahí y darme mi tiempo, porque cada vez que escucho esto me interesa muchísimo más. Me gusta mucho la radio, me gusta mucho la tecnología digital y obviamente la parte visual, y creo que el saber organizar todos estos elementos de la forma adecuada y obviamente mirando otros aspectos, no solamente el que está ahí, sino más bien pensando inclusive hasta en el medio ambiente, nos hace ver que la universidad no solamente está enfocada en temas de tipo tecnológico, sino también va más allá, viendo justamente el destino de la humanidad.
Doctora, le queremos agradecer muchísimo en este programa y ojalá lo tengamos en una próxima oportunidad para poder conversar con usted. No, al contrario, gracias, Efraín. Bienvenido, por supuesto. Gracias, Selenia, no solo por la entrevista, sino porque ha sido una parte fundamental del Congreso, el apoyo decidido del área de difusión. La verdad es que es impresionante. Y bueno, gracias a la gente que nos hizo favor de vernos y las esperamos en el Congreso. Hay que entrarle a temas nuevos y yo creo que en América Latina tenemos mucho que decir y mucho que hacer precisamente en este ámbito. Muchísimas gracias a Perla Rodríguez. Selenia. Gracias a ustedes y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad con temas de interés para toda la comunidad universitaria que nos retransmite a través de la red de radios universitarias del Ecuador. A ustedes, muchas gracias por su atención. Efraín y Perla, a ustedes también, muchas gracias por su compañía en este día. Que estén muy bien. Gracias. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.